Daisy, Emily, Milady, ¿me escuchan? Buenos días, maestra, sí. Ok, Sí, maestra. ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí, Ok, licenciada. entonces vamos a empezar. Chicos, les pasó la asistencia, ¿vieron? Se buscan su nombre y firman. Traten de hacerlo en azul, ¿vieron? Las firmas de cualquier documento se hacen azul. Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Nuestros temas se vienen interrelacionando desde el día 1 hasta lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy propiamente ya vamos a entrar a partes de lo que tiene específicamente la membrana celular, pero también vamos a hablar de ciertas características, ¿verdad? Que nos hace saber que somos seres vivos o que tienen que tener todas las vivas. Entonces dice, ¿cuáles son las características generales de algo que nosotros consideramos vivo? ¿Cuál es la diferencia entre lo vivo y lo inerte? Entonces dice, los seres vivos tenemos organización celular. Ya sabemos que estamos compuestos por células. Así nos llamemos plantas, así se llamen hongos, así se llamen bacterias, así seamos humanos, así sean animales, estamos compuestos por células. Dice homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis en biología? Homeostasis es el equilibrio. El equilibrio significa capacidad, dice, de mantener un medio interno constante a pesar de los cambios externos. ¿Qué quiere decir? Si todos ustedes fueran los organelos de la célula que están dentro y esta sería su membrana y aquí está lo exterior, entonces homeostasis quiere decir que hay un equilibrio entre lo que está allá y lo que está aquí, o sea, entre lo que entra y sale, o en lo que está permitido entrar y salir. Metabolismo. Todos los seres vivos necesitamos producir energía para nutrirnos, para reproducirnos y para crecernos. Dice, es el intercambio de energía y esto lo hacemos a través de lo que nos alimentamos. Reproducción y herencia, otra capacidad que tienen los seres vivos, ya sea que lo hagan de forma asexual o sexual como lo hacemos nosotros, tenemos reproducción y herencia. Evolución y adaptación, todos tenemos, los seres vivos, evolución y adaptación. Nosotros cuando cambiamos de un entorno a otro tratamos de adaptarnos y a medida que nos vamos adaptando, eso hace que vayamos evolucionando. Entonces dice la organización físico-química y los componentes. Toda la materia viva, de hecho fue nuestra primer clase, nos dimos cuenta que tenemos una estructura jerárquica, ¿verdad? Que tenemos un orden y una composición química distintiva. Y esta está compuesta por bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y biomoléculas. Las dividimos en dos, en sustancias inorgánicas, agua, dice, el disolvente universal es el más abundante y sales minerales que tienen función estructural y reguladora. También tenemos sustancias orgánicas como las biomoléculas, que son los glúcidos o carbohidratos que dan energía, los lípidos de reserva y estructura, las proteínas de función estructural y enzimática y los ácidos nucleicos, dentro de los que tenemos ADN y ARN, que es la información genética. Vamos a empezar a hablar prácticamente hoy de partes que contiene la célula animal, o sea, la célula a la que nosotros pertenecemos. Entonces, nosotros en nuestra membrana celular, o sea, dentro de lo que está alrededor de ella, dice que tenemos a este componente que se llama fosfolípidos.
Entonces dice, los fosfolípidos son lípidos esenciales que constituyen la estructura principal de la membrana. Esto quiere decir que sin ellos la membrana no sería membrana. Puede tener otros componentes, pero sin ella no sería membrana. Dice que está compuesto por glicerol, 2 de ácido graso y un grupo fosfato. Permiten, dice, la compartimentación celular, actúan en la señalización, emulsión de grasa y son vitales para la salud hepática y cerebral. También aquí en la parte de organización dice que tiene una bicapa. Bicapa quiere decir bi2 y capa, o sea, tiene 2 capas. Si nosotros podemos observar, vean, vamos a hacer de cuenta y caso, esta es la membrana celular. Esto aquí están todos los organelos, mitocondria, aparato de Golgi, núcleo, etc. Y aquí está su parte externa. Si nosotros podemos observar aquí en esta imagen maximizada, es esto mismo. Y miramos que tiene cabecita para acá y cabecita para este lado. Quiere decir eso, que tiene 2 capas. Unas cabecitas de los fosfolípidos están viendo a la parte externa y otra cabecita de los fosfolípidos están viendo para la capa interna, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que se le conoce como bicapa, que quiere decir que antes de entrar todo compuesto aquí dentro de la célula, tiene que pasar por esta doble capa de la membrana celular. Y dice que estos fosfolípidos actúan como señalización. Vean, todo lo que se encuentra en la membrana va a ser de señalización. ¿Qué quiere decir de señalización? Que ella se va a dar cuenta a quién va a dejar entrar y a quién va a dejar salir. Prácticamente nuestra membrana trabaja como una aduana. Glicoproteínas. Glicoproteínas, su palabra se deriva de 2. Glico de carbohidratos más proteínas. Cuando hablo de glicoproteínas, quiero decir que estoy hablando de carbohidratos más proteína. Entonces dice, las glicoproteínas en la membrana celular son proteínas unidas a cadenas de carbohidratos más proteínas, localizadas principalmente en la superficie. ¿Qué quiere decir en la superficie? Que va a estar encima, que no son parte de los organelos que tiene dentro, sino de lo que está encima. Dice, son fundamentales para el reconocimiento celular, claro, porque están en la membrana, en la parte externa. Ellas van a identificar la adhesión a la célula, claro, cualquier cosa que se quiera venir a adherir a la membrana, ellas van a estar participando en eso. Dice, permiten a las células identificarse entre sí y recibir señales externas. Se ubican encima de proteínas integrales o periféricas que están en la bicapa lipídica, proyectando sus cadenas de azúcar hacia el exterior, dice matriz extracelular. Entonces aquí tenemos un ejemplo de glicoproteína, dice que está encima de una proteínas integrales o periféricas, miramos que acá está encima de una proteína, también dice que proyecta sus cadenas de azúcar hacia el exterior, si podemos observar tiene como una forma de una Y. Seguimos con los glucolípidos, entonces los glucolípidos igual, gluco quiere decir carbohidratos, glucolípido significa carbohidratos más lípidos, glucoproteína significa carbohidratos más proteína y glucolípidos significa carbohidratos más lípidos. Entonces dice, son componentes igual, esenciales de la membrana celular en la parte externa. Su función es mantener la estabilidad, actúa igual como sitio de reconocimiento celular y participa en la señalización intercelular protegiendo a la célula. Entonces aquí tenemos a un glucolípido, miramos que es de una sola cadena. Dice colesterol, el colesterol es un lípido esencial en la membrana celular, estabiliza a la membrana, le regula la fluidez, evitando que ella sea demasiado rígida o fluida, según la temperatura. Se inserta entre los fosfolípidos, reduciendo la permeabilidad a moléculas pequeñas y formando balsas lipídicas, fundamentalmente para la señalización. Entonces, hasta ahí llevamos 3. Las glucoproteínas, con forma de una Y,
tenemos a los glucolípidos y tenemos al colesterol. Recuerden que dice que el colesterol va a estar incrustado entre los fosfolípidos, y si ellos son los fosfolípidos, entonces esto es el colesterol. Prácticamente esto está en lo que es la parte externa y esto es lo que está en la parte interna. Y también logramos observar que las glucoproteínas y los glucolípidos están encima de la membrana. Por lo tanto, ¿qué nos sugiere esto? Que todo lo que tenga que entrar, sea glucosa, sea agente extraño, sea iones, sea agua, tiene que pasar esta doble capa de la membrana para introducirse lo que está aquí adentro. Sin embargo, no todo puede pasar por donde él quiera ni como él quiera. Para eso existen lo que conocemos como proteínas. Y ya la semana pasada estuvimos hablando de una de las proteínas y ahí tenemos, ¿verdad?, a una proteína de canal. Si ustedes pueden ver, se diferencia fácilmente porque en medio de ella tiene un canal. Ahora vamos a hablar de las proteínas. 4 tipos principales de proteínas. Dice alfa hélices, dice que es componente estructural de la queratina. Son proteínas que atraviesan la membrana, permitiendo que las partes hidrofóbicas interactúen con los lípidos. Entonces, vean, ahí tenemos una proteína alfa hélice. Dice que la proteína alfa hélice va a atravesar toda la membrana, o sea, la va a traspasar. Aquí tenemos y la miramos que es en forma como de un tornillito. Tenemos a las proteínas periféricas, dice, son componentes de la membrana celular que a veces se unen de forma temporal a la superficie externa o interna, que quiere decir que va a estar incrustado o en la parte de arriba o en la parte de abajo de la membrana. Y son cruciales, dice, para la señalización de las células, soporte estructural del citoesquelético y la comunicación celular. Entonces ahí tenemos una proteína periférica. En el caso de esta proteína periférica, miramos que solo está incrustada en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos la de canal y tenemos la alfa hélices que atraviesa toda la membrana. Tenemos también, dice, la proteína integral, son componentes fundamentales de la membrana plasmática, están embebidas en la bicapa lipídica, atraviesan la membrana parcialmente o totalmente. Quiere decir que las proteínas integrales a veces van a atravesar la membrana o a veces no la van a atravesar todas, siendo hidrofóbicas, dice, en su interior y se anclan fuertemente. Son cruciales, dice, para el transporte de sustancias, adhesión celular y traducción de señales. También tenemos la proteína globular, que son, dice, macromoléculas biológicas con forma esférica compacta y plegada a la membrana de las células. Se caracterizan por ser solubles en agua y soluciones acuosas. Y a diferencia de las fibrosas, realizan funciones como catálisis, que lo hacen las enzimas, de transporte, de regulación de hormonas, de defensas inmunológicas, y se plegan a la forma compleja de aminoácidos hacia el interior y los hidrofílicos hacia el exterior, lo que facilita su solubilidad. Entonces también tenemos ahí, ¿verdad?, las proteínas globular. Si nos fijamos, cada una tiene como sus propias características, sus propias formas y sus propias funciones. Entonces vamos a tratar de identificar en la imagen que tenemos acá algunas de las partes que nosotros hemos visto hasta hoy. Esto amarillo, ¿qué sería? Vean aquí, chicos. Esto amarillito que se mira acá, ¿qué sería? Lo rojo, ¿qué sería? ¿Qué serían los rojos? A ver, los virtuales también. ¿Qué serían los rojos que miramos acá? Eso que tiene cabecita, dice aquí el medio exterior y aquí dice el medio interior. O sea, uno es la parte, aquí está lo de afuera de las células y aquí está todo lo de adentro. Específicamente me dicen que todo esto aquí está el citoplasma y todo lo que tendría que tener aquí adentro la célula. Y esta es la parte de afuera. Y esta es la membrana, o sea, lo que lo cubre. Entonces, ¿qué son estos que están acá?
Los fosfolípidos, porque dice que son doble capa, ¿verdad? Ahí tenemos doble capa. Estos amarillitos que tenemos acá, ¿quiénes son los que dicen que se encuentran dentro de los fosfolípidos? El colesterol, esos serían el colesterol. Esta que miramos acá, ¿qué sería? ¿Qué sería esta que miramos acá? O esta que miramos acá, ¿ves? Una glicoproteína. Miren esta glicoproteína encima de esta proteína alfa hélice. Dice que ellas pueden estar a veces encima de las proteínas. Y esta que tenemos acá, estas verdecitas que tenemos acá, ¿qué sería? Glicolípidos, ¿verdad? Esta es la proteína de canal y esta sería la proteína. Esta proteína en forma de como de tornillo o resorte, la alfa hélice. Vamos acá, dice, observemos la siguiente imagen, identifiquemos las proteínas, los carbohidratos que son glucolípidos y glucoproteínas, el colesterol y los fosfolípidos. Entonces, a ver, los de azul, ¿quiénes serían? Los fosfolípidos. Estos amarillos que tenemos acá, colesterol. Este que tenemos acá, glicoproteínas. Y este que tenemos acá, glucolípidos, ¿verdad? Esta proteína dijimos que es la proteína D. Y esta sería una, ¿verdad? Puede ser una integral globular, entre paréntesis globular. Bueno, ahora chicos nos vamos a parar de nuestros asientos. Hagámonos acá, en esta parte de acá. Pasen aquí al frente, se me hacen acá. 3 de ustedes se me quedan. Bueno, los voy a seleccionar. Usted, ella también se me queda. Ustedes 4 quédense. Ustedes 4 y usted quédese también. Sí. Entonces vean. Sí, todos los demás quedamos en pares. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bueno, pónganse en fila acá. Unos pónganse en fila acá. Estamos como 6, creo yo. Pónganse en fila acá. Viendo para allá. Viendo para allá. Ahí estamos. Ok. Los demás pónganse de espalda a ellos. De espalda. Así. De espalda. Ahora estírense. ¿Quedamos en pares o queda uno de más? Quedamos en pares. Bueno, traten de que quedemos aquí sobre la misma línea. Vean, háganse un poquito más para allá ustedes. Denme un espacio, háganse para allá. Más. Vengan 2 de ustedes, los 2 más altos. Bueno, los 2 varones, vengan, los 2 varones. Me quedas ahí, espera. Ahí lo vamos a ocupar de otro. Ahora, a ver, aquí. Ahí. Ponete enfrente de él. Ok, ahora agárrense las manos para arriba. Ahí se me queda. Bueno, entonces vean, ahí tenemos a la membrana celular. Tenemos los que tienen las cabecitas para este lado, que son los fosfolípidos también, y tenemos los fosfolípidos viendo para el lado interno. Ellos son todo lo que está en la parte externa. Dentro de ellos, ahí se encuentra el citoplasma, o sea, detrás de ellos la pizarra, todo eso son los citoplasmas y todos los organelos que nosotros tenemos. Entonces, vean, ella es el agua, pasa. Trate de pasar por donde ellos. Mira, si se fijan, espérame, si se fijan ellos, no. A ver, venga para acá. Bueno, usted quiso entrar por ahí, ¿verdad? Pero vea, aquí hay espacio. ¿Pueden hacerse un poquito más para allá? Entonces, ella es el agua. Entre por donde usted quiera. Vean, el agua prácticamente entra sin permiso. Si él tiene la necesidad, no tiene específicamente que entrar por un lugar específico. Si ella quiere entrar por la proteína de canal, entra. Pero si ella quiere entrar por los espacios que están ahí, ahí entre. Venga él.
Trate de entrar por uno de ellos. No entra. Él es la glucosa. Él es una molécula mucho más grande. Por lo tanto, él no tiene la entrada por cualquier lado. O sea, él puede tratar de entrar por ahí, pero en la membrana le dicen, no, vos no tenés espacio ahí. Entonces vamos a hacer de cuenta que él es la proteína. Estírense un poquito más ustedes. Y usted busca su entrada. Busque su entrada. Ya entró. Venga ella. Ella es los iones. Igual, ella va a tratar de entrar. Miren, los iones son los más chiquitos y ustedes dirían, bueno, como los iones son los más chiquitos, también pudieran entrar donde está el agua. No, no tienen permiso por entrar ahí. No tienen permiso para entrar ahí. Ciérrense un poquito más. Entonces, vamos a hacerte cuenta y caso que ellos son otro tipo de proteína, ¿verdad? Ya no la misma que dejó entrar a la glucosa. Entonces, viene ella hasta que encuentra su lugar y entra, ¿verdad? Ella es un agente extraño. O sea, ella puede causar enfermedades. Entonces, ustedes recuerdan que tienen a las glicoproteínas y a los glicolípidos. Entonces, ellos les mandan señales. Entonces, si ellos les mandan señales y ustedes ya se dieron cuenta que ella, ay, ¿qué nombre le ponemos para no sentirlo tan ofensivo? Le ponemos una bacteria bonita, Entonces viene, ella quiere entrar dentro de la célula. ¿Qué harían ustedes si reconocen que es una bacteria? Si reconocen que es una bacteria que les va a hacer daño, ¿qué harían ustedes? No la dejan entrar. No la dejan entrar. Solo la dejarían entrar si alguno de ustedes estuviera equivocado o si su estado de señalización estarían dañados. Y cuando estamos hablando de eso es una de ellas. Ella es bandida, porque fíjense que ella se trata de camuflar. Entonces ella viene, a veces, en el caso de la bacteria, ellas se encapsulan. Miren, se supone que ellas tiran unas toxinas. Entonces cuando ellas tiran unas toxinas, todos ustedes que son parte de la membrana externa la reconocen y dicen, no la puedo dejar entrar. Pero viene ella, como es bandida, ella se mete como en una capucha, como en una cápsula. Entonces vienen ustedes, no detectan las toxinas y la dejan entrar. Y es allí cuando se hacen las enfermedades. Pero si ustedes la reconocen perfectamente, no tendrían por qué dejarla entrar. Entonces, un aplauso a todos ustedes. Si nos fijamos, la membrana, pueden sentarse ya, la membrana actúa como un sistema de aduana cuando ella está funcionando de manera correcta. Y las proteínas, muchachos, son las que se encargan de permitirle la entrada según la molécula que necesite. Ahora vean. ¿Y qué pasaría entonces si yo estoy metiendo mucha agua y no tengo homeostasis? Homeostasis quiere decir no tengo equilibrio, porque vean, si yo tengo homeostasis, que quiere decir que mi célula está funcionando de manera correcta, entonces viene y dice, bueno, yo tengo de más, lo desecho, si en el caso del agua, lo desecho como orina. Pero ¿qué pasaría si ella no está funcionando bien? ¿Qué va a hacer? Va a causar un edema, ¿verdad? Entonces la célula viene, se va a hinchar. Y ese es en el caso específico del agua. Ahora imagínense la glucosa. O si no la deja entrar a la glucosa. ¿Qué pasaría si no deja entrar la célula a la glucosa? ¿Qué pasaría? A ver, anda glucosa aquí afuera. Ustedes son los organelos, yo soy la glucosa. Y si vengo yo aquí y la célula no me permite entrar, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Para qué necesita la glucosa la célula? Para energía. ¿Y quién es el que transforma la energía? ¿Quién de los organelos transforma la energía? ¿Quién de los organelos es el que transforma la energía? A ver, uno de los más importantes. La mitocondria. La mitocondria. Entonces, imagínense, si a mí no me deja entrar la membrana celular, ¿qué energía va a llegar a esa mitocondria? ¿Qué función va a realizar esa mitocondria? Pero también, bueno, vamos a ver unos ejemplos más específicos más adelante, pero vean,
También nosotros tenemos, dice, ácidos nucleicos. Ya sabemos que de esto se encarga el núcleo. Entonces, los ácidos nucleicos dice que tenemos dos, ADN y ARN. ADN sirve para almacenar, transmitir y expresar la información genética. ¿Qué quiere decir? Que el ADN es el que da la orden de lo que va a suceder. Y tenemos una primera característica. El ADN tiene doble hélice y codifica la herencia, mientras que el ARN dirige la síntesis de proteínas. O sea, el ADN manda, el ARN le dice a los demás cómo lo va a hacer, de acuerdo a la orden que le había mandado el ADN. Otra diferencia, el ADN contiene el azúcar desoxirribosa. En cambio, el ARN contiene azúcar ribosa. Dice, se caracteriza por ser generalmente de cadena sencilla. Eso quiere decir, a ver, ya llevamos dos características diferenciales. ADN, ADN, una cadena. ADN, azúcar desoxirribosa. ARN, azúcar ribosa. Dice, cuando ya tenemos en ARN, el ARN cumple 3 funciones. Dice, es un mensajero. El ARN es un mensajero del ADN. O sea, el ADN dio la orden, el ARN es el que la lleva. Entonces dice, el ARN contiene azúcar ribosa, se caracteriza por ser una cadena sencilla. Por ejemplo, el ARN mensajero copia la información que le dijo el ADN y lo lleva hasta el citoplasma. Luego dice, en la segunda parte que él hace, forma las estructuras en los ribosomas y después transporta estos aminoácidos para la síntesis de proteínas. Vean, en la síntesis de proteínas, ahí es algo que nosotros, ahí sí es algo que nosotros ya no tenemos control. Porque el ADN y el ARN hacen sus codificaciones como, podríamos decirlo, como a él se le pega su regalada gana. Lo hacen lo hacen triadas, pero las combinaciones que él hace son al azar. Y por eso es que somos diferentes. Porque si él no lo hiciera al azar, todos seríamos copias igualitas a nuestros progenitores, o todos nos pareceríamos, o seríamos igualitos, porque parecernos sí, muchos nos parecemos, pero no somos igualitos. Entonces, por eso es las combinaciones, él las hace al azar. Ahí sí no tenemos control. Entonces, ahí tenemos una diferencia estructural entre ARN y ADN. Entonces, miramos, el ADN tiene doble cadena y el ARN solo tiene una cadena. Pero vamos a agregar otra diferencia. Si miramos el ARN, sus compuestos dicen citosina, guanina, adenina y uracilo. En cambio, ADN tiene la misma citosina, tiene la misma guanina, tiene la misma adenina, pero la diferencia entre uracilo y timina. Entonces, a ver, vamos a recapitular las diferencias. ¿El ADN de cuántas cadenas es? De 2. ¿Y el ARN? De 1. El azúcar del ADN se llama desoxirribosa y el del ARN ribosa. En sus compuestos, ¿cuál sería el diferente? ¿Cuál sería? El ARN tiene uracilo y el ADN tiene timina. Creo que como en la clase 7 o 8 tenemos un módulo que solo vamos a hablar específicamente de ADN y ARN. Vamos a pasar, dice, a la célula. Concepto, forma, tamaño y características generales. Bueno, ya sabemos que la célula es la unidad estructural y funcional y genética más pequeña de la materia viva y que es capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse. Por lo tanto, todos los seres vivos estamos compuestos de células. Pero las células tienen sus formas. O sea, nosotros aparentemente, en el dibujo que hicimos específicamente de la célula animal, miramos que era como redonda, ¿verdad? Pero nos dice que no, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de forma de las células. Entonces tenemos, dice, irregular.
En los ejemplos del irregular tenemos a los glóbulos blancos. Si miramos, su estructura no es completamente redonda. Y también tenemos a las amebas, que son unos parásitos. Entonces miramos que su membrana es irregular. Antes de pasar a la segunda forma de las células, quiero ver que si las clases anteriores no han sido en vano. ¿Qué sería esto de la célula? El núcleo. ¿Y qué estaría aquí? ¿Cuál sería el líquido que estaría aquí? El citoplasma. Muy bien. Dice que tenemos también células que tienen forma de estrellas. En esas que tienen forma de estrellas tenemos a las plaquetas, podemos ver aquí las plaquetas, y tenemos también a las neuronas. Entonces igual, ¿qué sería esto de la neurona? Su núcleo, ¿verdad? Ahí tenemos esta neurona aquí su núcleo, aquí tenemos de esta neurona ahí su núcleo. Tenemos también, dice que las células pueden ser fusiformes o alargadas, como en el caso de la célula de los músculos. Entonces miramos, fusiforme quiere decir cuando tienen estas puntas así o estilo rombo. Entonces igual ahí miramos su núcleo, su citoplasma, y aquí tenemos una imagen caricaturesca y aquí tenemos una imagen real a cómo se ve en el microscopio la fibra de los músculos. Entonces igual podemos observar que son fusiformes, aquí está su núcleo y esto que estaría aquí serían su citoplasma. Lógicamente esta imagen está teñida, ¿verdad? Está teñida y nosotros las teñimos específicamente para poder observar sus estructuras, porque si nosotros no las tiñéramos, pues no sería difícil la identificación de su estructura. También tenemos células esféricas. Dentro de las células esféricas tenemos al óvulo, miremosla aquí, esto grandote del óvulo, su gran núcleo que posee el óvulo. Y tenemos a las bacterias. Hay un tipo de bacterias, porque también las bacterias tienen diferentes formas, pero ahí tenemos unas bacterias redonditas. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y las bacterias? En la parte estructural de la membrana, o dentro de sus organelos, mejor dicho. ¿Cuál es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Cuál es una de las cosas que nos diferencia de no ser igual a las células de las bacterias? Nuestras células a diferencia de las células de las bacterias. Observemos ahí. ¿Cuál es la diferencia? Observen la imagen. ¿Cuál es la diferencia? Que no tienen núcleo. Las células procariotas, que entre las células procariotas la única que está es la bacteria, las bacterias no tienen núcleo. El ADN de las bacterias anda circulando por todo su citoplasma. Las otras células sí tienen núcleo. Entonces es verdad que vemos una bacteria y miramos que por dentro de ella no se le mira, como que no se le mirara nada. Sí tiene ADN, pero no tiene núcleo. Y tenemos también la poliédrica o geométrica, bastante geométrica, ¿verdad? De las que ustedes me han subido a las páginas y que trajeron aquí. Miraron que era una forma como rómbica o hexagonal, la pared de la célula vegetal. Entonces dice la poliédrica y geométrica, típico de células vegetales por su pared celular rígida, ¿verdad? Entonces las células pueden ser bordes irregulares, pueden ser estrelladas, pueden ser circulares, pueden ser fusiformes y también pueden tener forma geométrica. Vamos a hablar a la parte, digamos, medular de la clase de hoy y también en base a esto va a ser la tarea que ustedes van a realizar. Y vamos a hablar de las células como unidad de salud y enfermedad. Entonces, miren, en la medicina moderna dice que se basa en este momento en entender que de la salud del organismo o la salud del organismo es el reflejo de cómo están nuestras células. Entonces dice, siendo la base de la salud, cuando ésta mantiene su homeostasis, o sea, su equilibrio, y de la enfermedad, cuando ésta sufre lesiones o estrés o alteraciones en su genoma. Vean, estas tres causas
Las lesiones, el estrés y las alteraciones en su genoma son las causas que producen enfermedades en las células. Quiere decir, cuando una célula está lesionada, cuando a una célula se le cambia su información genética o cuando a una célula nosotros la exponemos a constante estrés. Y esos estrés pueden ser físicos o químicos. ¿A qué se refiere esto? Si yo todos los días estoy con lo mismo, ella estará tratando de adaptarse, pero va a llegar en un momento que ella va a llegar a su límite y va a decir, ya no puedo más. Y entre esos también puede estar el envejecimiento, ¿verdad? El envejecimiento es, bueno, ya funcioné lo que tenía que funcionar, ya di lo que tenía que dar. Vean, un ejemplo de esto es, yo les comentaba a unos estudiantes que ustedes saben del artista Madonna. Madonna es una mujer muy enérgica en sus conciertos. Entonces viene Madonna, tenía una gira de conciertos, creo que como hace 4 o 5 años. Entonces, pero ella nota que en uno de sus conciertos, ya llevaba como el tercero o cuarto, ella empieza a cansarse. Entonces ella dice que tendré alguna X o Y enfermedad. ¿Qué me estará pasando? Porque, o sea, yo hago ejercicio antes de irme a gira de concierto, busco cómo hacer ejercicios de resistencia porque ella sabe a lo que va, pues. Y ella es muy enérgica, pues hace como que muchos bailes, muchos pasos, mucho aquí, mucho allá. Pero resulta que cuando ella va a la consulta, entonces la revisan y no tiene, entre comillas, nada. O sea, entonces viene y el doctor le dice, ¿y cuántos años tiene usted? Entonces ella le dice, tengo 70 años. Entonces, a veces la edad puede ser que ella como se cuida por dentro tal vez y por fuera también, por fuera no se le note, pero ya sus órganos tienen 70 años, ya su corazón tiene 70 años, ya sus músculos tienen 70 años, ya su riñón tenía 70 años. Entonces, ya hay cosas por naturaleza que nuestro cuerpo va perdiendo a veces las capacidades, ¿verdad? Y contra el envejecimiento, pues es algo natural. Lamentablemente, pues no podemos hacer mucho. Llega la vejez, llegó la vejez. Bueno, entonces dice, las células sanas. Las células sanas van a realizar funciones especializadas para las que fueron creadas y en tejidos y órganos va a mantener un estado de equilibrio interno, regulando el aporte de nutrientes y oxígeno. Ya sabemos lo que entra y lo que sale de esa célula y por dónde, y no solo lo que entra y lo que sale, sino por dónde tiene que entrar. Las células se comunican entre sí y autorregulan sus procesos, permitiendo la integración de los tejidos y órganos. Vean, las células se comunican entre ellas mismas. O sea, yo me mando mi misma información. Se comunican formando un mismo tejido. Si soy igual a ella, entonces yo te mando información una a otra. También nos informamos si yo estoy aquí y yo le quiero mandar la información a ella. Ok, yo soy la tiroides y yo tengo las hormonas que van a regular todo mi proceso de menstruación. Entonces vengo yo, mis mensajeras son las hormonas, yo soy la tiroides y mando a las hormonas de mensajera allá hasta donde está mi órgano reproductor. Si mis hormonas están lentas, van a llevar esa comunicación lenta. Si mis hormonas están aceleradas, van a mandar esa comunicación acelerada. Si mis hormonas están funcionando bien, entonces lo van a mandar de manera correcta y el cuerpo va a funcionar, ¿verdad? Un ejemplo de eso tenemos, por ejemplo, cuando miramos que viene la menstruación o cuando no viene o cuando viene a cada rato, que viene cada 10 días, cada 15 días. Entonces, desde ahí nosotros decimos, bueno, esto es un problema de las hormonas, porque la tiroides está mandando la información que venga en la menstruación, pero si está viniendo a cada rato, quiere decir que estas hormonas andan aceleradas o andan altas, podríamos decir, andan altas y entonces a cada rato la información que la mandó la tiroides se la están enviando a cada rato al aparato reproductor. Un ejemplo. Dice, las células enfermas, dice, cuando son sometidas a estrés físico, químico y biológico igual, o sea, las situaciones a las que nosotros nos exponemos, ¿verdad? Y en eso entran las emocionales. Entonces, si nuestras células están en constante estrés, ella va a tratar de adaptarse. No crean que ella no hace nada. Nuestro cuerpo, ven, es que no tenemos ni idea de todo lo que hace para todos los días salvarnos de algo. Pero cuando ya es demasiado,
cuando todos los días es lo mismo, ellas también tienen un límite. Y cuando llega a ese límite es cuando se dan las enfermedades o se da la muerte funcional. O sea, es o cuando ese órgano se daña o cuando ese órgano deja de funcionar o cuando se muere. Entonces dice, si la lesión es irreversible, dice, bueno, cuando son sometidas a estrés físico, químico, biológico, pueden adaptarse o lesionarse. Una de dos, ella va a buscar adaptarse, si no se adaptona, se va a lesionar. Si la lesión es irreversible, la célula muere, ya sea por necrosis o apoptosis, lo que puede comprometer la función del órgano. También tenemos, dice, en las alteraciones del ADN, porque también el cambio no pudo haber sido específicamente por estrés, sino por cambio del ADN, por X o Y situación, dice, puede llevar a una proliferación descontrolada de células y esto es lo que conocemos como cáncer. El cáncer prácticamente es una alteración en el ADN. O sea, yo le mando una información equivocada a mi célula vecina y mi célula vecina se la manda a la otra y a la otra y a la otra y cuando miramos ya se formó una masa de cáncer y cuando ya decimos lo metástasis es cuando ya no solo es un tejido de un órgano, sino cuando ese órgano ya mandó esas mensajes a otro órgano o parte del cuerpo. O disfunción de las proteínas. Ya miramos que las proteínas son las que se encargan de que quién va a entrar por aquí, que quién va a entrar por allá, que quién no le voy a dar entrada. Entonces, si las proteínas de la membrana no están funcionando, entonces una de dos, o no te va a dejar entrar cuando realmente los componentes de las células adentro te necesitan, o te va a dejar entrar de manera exagerada, o te va a dejar entrar por donde se te pegue tu regalada gana, y no es así. Dice, el envejecimiento, de lo que hablábamos, el ejemplo que les daba, dice, provoca desgastes en los órganos celulares, uno de ellos la mitocondria, que con el tiempo contribuye al envejecimiento y a la enfermedad. Entonces tenemos ahí ejemplos, dice, el Alzheimer, que el Alzheimer, aunque es una enfermedad compleja, compleja quiere decir que la causa no es esta, o sea, que la causa de esta no es una causa única, es una de las causas, pero no la única causa. Entonces dice, es compleja, una de sus características es la alteración de una proteína que se llama tau. Y esa proteína estabiliza a los microtúbulos. Nosotros miramos que los microtubos, que los microfilamentos, son partes que están en la parte interna de la célula. Entonces, esta proteína tau que estabiliza estos microtúbulos en las neuronas, al fallar estos microtúbulos, las neuronas, la estructura de las neuronas colapsa y muere por apoptosis. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una neurona sana y una neurona con Alzheimer. Entonces, si miramos la hormona sana, sus vainas de mielina están intactas y si la miramos aquí, ella está clarita. En cambio, miramos esta que está lesionada, está como perforada, está dañada y miramos que es como un enredo, como un alambrerío, como un montón de hilos, como pareciera como que le miran ustedes, como, o sea, en comparación con la sana. Desgastada, podríamos decir sucia, podríamos decir, es que prácticamente se mira como algo, o sea, si fuera una casa como una casa abandonada, pareciera, podríamos decirlo así. Bueno, también tenemos la diabetes tipo 2, dice, en las células del páncreas, el exceso de demanda de insulina puede causar estrés en el retículo endoplasmático, prácticamente la tipo 2 es un estrés en el retículo endoplasmático de la célula y si el estrés es crónico, o sea, si el estrés todos los días y todos los días lo mismo, entonces la célula beta del páncreas se lesiona y muere y por lo tanto deja de producir insulina. Entonces vean, aquí tenemos un ejemplo, este es el torrente sanguíneo. Este es el torrente sanguíneo, esta es la glucosa. La glucosa está intentando entrar a la célula, ¿verdad? Porque ella tiene que entrar a la célula. Tiene su puerta de entrada, pero tiene que entrar a la célula. Entonces, prácticamente, cuando una persona tiene diabetes, lo que quiere decir es que esa glucosa no puede penetrar dentro de la célula
y queda en torrente sanguíneo. Por lo tanto, cuando se le toma la muestra al paciente, por eso es que la glucosa dice sale alta, porque la glucosa en vez de estar dentro de la célula, está fuera de ella en el torrente sanguíneo. O sea, es una alteración en el torrente sanguíneo, pero en la célula no hay. Entonces, la célula todos los días está en ese estrés y está en ese estrés hasta que deja de funcionar las células del páncreas. Entonces dice aquí, insulina suficiente puede entrar y aquí ya el páncreas dejó de crear la insulina y no hay entrada. Si miran, hay regreso. Aquí está la flecha donde ella está entrando, donde lo normal que tendría que hacer, y aquí está la flecha. Ahora, en esto también cuando lo ponemos en estrés, cuando comemos en cantidades exageradas de azúcar. Porque si yo como cantidades exageradas de azúcar, pues mis células del páncreas van a tener que buscar qué hacer con esa exageración. Y eso lo hace, dice, un estrés del retículo endoplasmático. Y si a eso le sumamos el factor genético, o sea, si provengo de papá o de mamá o de ambos diabéticos, yo ya sé que llevo el gen. Por lo tanto, tengo que cuidarme más de una persona que no proviene genéticamente de alguien con diabetes. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que provenimos de papá con diabetes tenemos más susceptibles a subir de peso, a no digerir bien los carbohidratos y pues lamentablemente la única forma es cuidarnos y hacer ejercicio, ¿verdad? Porque ya genéticamente lo traemos. Sin embargo, si nosotros no ponemos los factores, aunque genéticamente yo lo lleve, hay muchas probabilidades de que no desarrolle la enfermedad. El factor lo puedo llevar, o sea, el gen lo puedo llevar, pero si yo no pongo el factor, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya de hecho, yo ya sé que tengo a mi papá diabético, entonces tengo que cuidarme. Porque ya genéticamente yo lo llevo. O sea, mi cuidado es diferente a otra persona. Por eso es que hay personas que con más facilidad suben de peso en comparación con otras. Tenemos también otro ejemplo de la enfermedad, el humo del tabaco. Dice, el humo del tabaco afecta a una estructura que tienen los pulmones en sus células que se llaman cilios. Los cilios son como unas vellosidades cortas, como unos pelitos, como una alfombra con pelitos son los cilios. Entonces dice, los cilios se paralizan y el pulmón se lesiona permanentemente. Esto impide, nosotros producimos moco, pero cuando ese moco es retenido, dice, impide que este moco sea expulsado, o sea, el moco se queda retenido, causando esto infecciones respiratorias constantes y bronquitis crónicas. Por lo tanto, un paciente que fuma va a ser más susceptible a padecer infecciones de vías respiratorias y bronquitis. Dice, la enfermedad pulmonar obstructiva, que es el EPOC, es por un estrés ambiental constante, físico y químico. O sea, todos los días estarle metiendo tabaco y tabaco a esa célula, entonces ella se estresa. Con uno ella trata como de adaptarse, con dos ahí va, pero cuando ella mira que todos los días es lo mismo, ella entra en un estrés oxidativo. Entonces dice, esto agota la capacidad de adaptación de las células, o sea, llegó a su límite, ya no puedo más, dice ella, ya no puedo más, y las lleva a una lesión irreversible. Miren, las personas que fuman tienen lesiones irreversibles. Las del alcohol, cuando están empezando todavía se puede hacer algo, ya cuando van al siguiente paso, ya ahí no hay nada que hacer, pero el tabaco no. Entonces miramos acá, dice, cómo se miraría un pulmón normal, aquí abierto, y aquí miramos un EPOC cerrado, ¿verdad? No permite, dice. Ahora vamos a hablar del alcohol. ¿Qué hace el alcohol en nuestras células? Entonces dice, el alcohol también provoca un estrés químico y se ve reflejado, dice que lo primero que hace es aumentar el tamaño del retículo endoplasmático liso de las células del hígado para poder metabolizar el exceso de toxina. Dice, el retículo endoplasmático en su misión de querer adaptarse, fabrica más enzimas para eliminar el alcohol
Entonces, sobrecarga o sobreexigencia genera un estrés en el retículo endoplasmático, lo que lo lleva a acumular grasas dentro de la célula, y es lo que nosotros conocemos como hígado graso o esteatosis, que es una lesión que hasta en ese momento, cuando está en hígado graso, puede ser reversible. Pero dice, cuando ya seguimos y seguimos, dice, el alcohol bloquea la capacidad de la mitocondria para quemar grasas como fuente de energía. Vean, la mitocondria utiliza tanto los carbohidratos como la glucosa o como la grasa para convertirlos en energía. Pero el alcohol dice que bloquea. ¿Y qué es lo que le pasa a la mitocondria? Pues la mitocondria se hincha, se deforma, o sea, se convierte en una mega mitocondria grandota. Y al no producir energía de forma limpia, entonces la célula se debilita y queda vulnerable a la muerte celular. Por eso es que la mayoría cuando toma se quedan, ¿cómo se quedan? Se quedan dormidos, porque la mitocondria pierde o bloquea la función de la mitocondria para producir energía. Entonces, vean, ya llevamos dos en el alcohol, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Vamos con otro, los peroxisomas, que los peroxisomas tienen que ver con los lisosomas. Y los lisosomas, acuérdense que son como las limpiezas del basurero que nosotros podemos causar. Entonces dice, bien, el peroxisoma trata de hacer su trabajo. Entonces dice, ayuda a degradar el alcohol. Pero cuando él degrada el alcohol se convierte en un peróxido de hidrógeno, o sea, en agua oxigenada. Y esa agua oxigenada es corrosiva. Entonces dice, si hay demasiado alcohol, entonces los mecanismos de limpieza se ven superados. Entonces los radicales libres, dice, atacan a la membrana celular, la membrana se vuelve más rígida y se rompe. Y esto hace que el contenido que tenían las células hepáticas dentro se salga o se escape. Y esto es lo que nosotros miramos en los exámenes de sangre. Las personas que toman mucho alcohol, una de las primeras pruebas que les mandan son las transaminasas, unas pruebas del hígado que se llaman TGO y TGP. Entonces, la TGO y la TGP salen altas porque probablemente esa célula se estalló, se dañó y lo que ella tenía dentro lo sacó a torrente sanguíneo. O sea, lo que tenía que estar dentro de la célula está fuera de ella, pero en este caso fue porque se rompió. Entonces dice, seguimos, el alcohol se convierte en una sustancia llamada acetaldehído que es altamente tóxica y cancerígena. O sea, no solo le basta con hinchar al retículo, no solo le basta con hinchar a la mitocondria, no solo le basta con el que el peroxisoma crea una sustancia corrosiva, sino que además de eso dice, ese acetaldehído que provoca entra al núcleo y entrando al núcleo, a la codificación genética o el ADN, él va a tratar de cambiar esa codificación. Y si cambia esa codificación, entonces pueden entrar en un proceso de una enfermedad que se llama cáncer. Entonces, las personas que toman alcohol son más propensas a padecer cáncer de hígado, esófago y estómago. Entonces dice, el acetaldehído entra al núcleo y se pega al ADN, causando errores cuando la célula intenta copiarse. Esto puede llevar a la proliferación descontrolada de células, aumentando el riesgo significativamente de cáncer de hígado, esófago y estómago. Al final, si el consumo, imagínense, si el consumo persiste, la célula ya no puede ni adaptarse ni repararse. La inflamación constante activa a las células que depositan fibras rígidas como colágeno, llevando a la cirrosis. Prácticamente la cirrosis es una oxidación, o sea, es una, como que lo quemé, pues como que le estoy metiendo agua oxigenada. Dice, llevando a la cirrosis, que es una lesión irreversible donde el tejido sano es reemplazado por cicatrices. Estas enfermedades, dice que hemos visto, muchachos, la diabetes,
lo del alcohol, lo del cigarrillo, lo del Alzheimer, un ejemplo. Dice, son enfermedades que muestran que el cuerpo es increíblemente resiliente. O sea, él no se queda estático, él siempre está buscando qué hacer. El problema se lo creamos nosotros cuando todos los días los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos estrés físicos o químicos que nosotros le damos. Entonces dice, el cuerpo es increíblemente resiliente, él se adapta, pero él tiene un límite. Una vez que el parénquima o el tejido que trabaja se convierte en una fibra o cicatriz, la función se pierde para siempre. Vea, y en el caso del alcohol, célula dañada, célula que no es recuperada. En ciertas enfermedades sí hay células que se van dañando y que el mismo cuerpo las va recuperando. Por ejemplo, el dengue. El dengue, cierto, el virus entra, cambia la información genética, la estalla, la desbarata, pero después el mismo cuerpo las va recuperando. Pero hay, en el caso del alcohol, célula que se daña, célula que no se recupera. Esta visión nos ayuda a entender, dice, muchas patologías que podemos ver en los hospitales, que no son eventos aislados, sino que son el resultado de células que tras intentar adaptarse al estrés, terminan sufriendo una lesión irreversible. Tenemos allí, ¿verdad?, una imagen de cómo es un hígado sano, un hígado con fibrosis, que es un hígado graso. O sea, hasta la parte de aquí podríamos hacer algo. Pero ya pasando esto y esto, difícilmente vamos a poder hacer, salvar, ¿verdad? En el caso de las células del hígado a causa del alcohol. Entonces, vamos a hablar acá en las preguntas de reflexión. Dice, a ver, esta dice, ¿cómo define la organización físico-química de la célula la diferencia entre un estado de salud y uno de enfermedad? O sea, ¿qué hace una célula cuando está sana y qué es lo que pierde cuando está enferma? A ver, con los virtuales. ¿Qué tendría que hacer una célula cuando está sana? A ver, Daisy, Emily, Grace, Hazel, Yuhaila. Buenos días, maestra. Ajá. ¿Qué funciones tendría que hacer una célula cuando está sana? Realizan funciones especializadas en tejidos y órganos y mantienen el equilibrio interno. Y una célula enferma, como está sometida al estrés, ya tanto puede ser como físico, químico o biológico, como usted decía, pueden adaptarse o lesionarse. Muy bien. Zoila. Buen día, profe. Las células son las encargadas de producir energía. Entonces, si está dañada o está enferma, no produce energía. Creo que eso fue lo que le entendí. Sí, específicamente en el caso de energía es las mitocondrias, ¿verdad? Recuerden que cada uno de los organelos tiene una función específica, ¿verdad? La pregunta es general, está muy bien. La pregunta es en general, ¿qué tendría que hacer una célula sana que no hace una célula enferma? Sí, dígame. Una célula sana, bueno, ya se encargan también de transmitir comunicación entre ellas. Claro, ¿verdad? Claro. Imagínense que no se comunicaran. Imagínense que, como el ejemplo que teníamos, ¿verdad? Que puede ser una bacteria, un hongo, un parásito y un virus, y ella no lo detectara. Que sus proteínas que están acá encima, vean, ellas que están acá, ellas actúan como señalización, o sea, démonos cuenta que quién es, según los componentes químicos que ella tiene, démonos cuenta que quién es. Si ella no estaría actuando bajo señalamiento, o mejor dicho, bajo señalizaciones, entonces ella podría dejar entrar a cualquiera. Y a nosotros ya nos dimos cuenta que uno no puede dejar entrar a cualquiera.
Dos, además de eso, los clasifica. ¿Quién entra por este lado? ¿Quién entra por este otro lado? ¿Y quién entra por este otro lado? Y con los iones, en el ejemplo de ellos que dábamos, que aunque los iones fueran chiquitos, los iones tienen electricidad. Y recuerden que ellas tienen cabeza hidrofóbica, quiere decir que tienen agua. Entonces, si el ion entrara por donde se le pega su regalada gana, prácticamente la célula quedaría como electrocutada, porque no puede entrar por todos lados. Hay canales especiales para ellos, hay canales especiales. La única con la que tienen una relación bastante amistosa es con el agua. Ok, vean, voy a pasarles la asistencia, muchachos, y después vamos a hablar de las tareas. Vamos a pasar la asistencia. Scarlett Araica Palma. Scarlett Araica Palma. Carla Patricia Benavente. Scarlett Cáceres. Alexa Canelo Nororis. Eric Gabriel Cerda Vanegas. Jacqueline Cuadra. Cintia Delgadillo Cano. Wendy Maciel Espinosa. Mauricio Espinosa Escobar. Dulisa Belén García Vargas. Dulisa. Norma Citlali Gómez. María de los Ángeles Gómez. Nancy Hernández Blanco. Roy Humper Nickens. Kimberly Girón Padilla. Daisy López Pau. Presente. Anielka del Socorro López. Yuhaila Martínez. Presente. Grace Martínez Pérez. Presente. José Stanley Martínez Videl. María Cecilia Mayor Gavalle. Alison Margarita Mendoza. Carlos Eduardo Miranda Reyes. Carlos Eduardo. Heidi Tatiana Muñoz. Cristel Muñoz Cortés. Milady Oporta. Presente, licenciada. Anielka Paola Padilla. Marcos Antonio Parrales. Emily Peralta. Presente. Oliver Pérez Sosa. Marjorie Quintero Pérez. Hazel Rayo Mesa. Presente. Saimara Rugama Sequeira. Juliet Sánchez Martínez. Stephanie Sevilla Rocha. Camila Valle Almendares. Zoila Vargas Argüello. Presente. Milagro Vázquez Rob.
Danielka de Jesús Vilches Vargas. Danielka. Ángela Vindel Artola. Ángela Solange Vindel Artola. Osvaldo. Ok, entonces vean, con respecto a las tareas, muchachos. Miren, cambié la entrega de todas las asignaciones, a excepción la de hoy, ¿verdad? Que ya la de hoy ya es otra fecha. Vean. Hay flexibilidad específicamente por los alumnos que han entrado ya sea en la primera semana, segunda, tercera o cuarta semana. Sin embargo, cuando se abre la plataforma, pues eso le da también oportunidad a los otros que estaban desde la primera semana. Entonces, miren, pueden entregar las asignaciones que todavía estaban pendientes. Ya a partir de esta semana, que es la semana 5, sí ya no hay reestructuración de la plataforma. O sea, nosotros tenemos 8 días para entregar. Yo por lo general, digamos, hacemos la clase hoy, se entrega el sábado antes de venir. De hecho, la plataforma está abierta cuando las tareas yo las abro desde hoy, desde el mismo día. ¿Por qué? Porque a veces ustedes saben que son tal vez cosas que hemos hecho acá y que simplemente a veces van a subir las fotos. Entonces está abierta desde el mismo día hasta un sábado antes de entrar a clase, para que se pongan al día. Hay algunos igual que creo que les escribí en el grupo. Si no les escribí, pues no hay nada, pero hay grupos donde escribí, hay alumnos que les he dejado mensajes en la plataforma y es la fecha y no habían corregido las asignaciones. Por ejemplo, ¿qué era? Tal vez me entregaron una tarea que no es la mía y la subieron en mi blog, pues, y nada que ver con la tarea. Entonces yo les mandé a decir, pues, que no era, la tarea no concordaba con lo que yo lo había dejado. Hay otros casos, pero creo que no recuerdo si era yo creo que no es en el grupo de ustedes, que pedí una asignación y hicieron otra totalmente diferente. Sí tiene que ver con biología, pues, pero no era lo que se le había solicitado. Bueno, ¿qué más acá? Bueno, la de hoy es la siguiente, dice, la tarea de hoy que está para el 11 de abril, no se las dejé para este domingo que viene, ya saben que la universidad va de vacaciones a partir de hoy en la tarde, ellos ya van de vacaciones, tanto la parte administrativa como académica, y entran hasta el lunes 6 de abril. Entonces, toda esta semana es de vacaciones, por lo tanto, para el domingo que viene no les dejé ninguna asignación, sino hasta el domingo que nos encontremos. Entonces dice, investigar, dice, mapeo de una célula enferma. Vamos a investigar una enfermedad de su interés, o sea, parecido a lo que, el ejemplo que les di aquí hoy, del alcohol, del tabaco, de la selma. Entonces ustedes, qué sé yo, quiero trabajar con Parkinson o quiero trabajar con leucemia. Entonces, de esa enfermedad, yo voy a decir, bueno, investigar una enfermedad de su interés y mencionar qué partes u organelos de la célula estarían dañados a esa enfermedad. Explicar qué función dejaron de realizar esas células con esa enfermedad que ustedes van a investigar. La investigación, si ustedes quieren, pueden presentarla en forma de infografía. Pueden presentarla en forma de Word, pueden presentarla en forma de PDF, pero también si ustedes quieren presentarla en forma de infografía, lo pueden realizar. Los virtuales, ¿quedamos claros con la tarea? Sí, perfecto. Ok, entonces antes de irnos y cerrar, chicos, me quedo con los presenciales en el aspecto de que les voy a preguntar a ellos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Voy a ir hasta allá al fondo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué nos llamó la atención el día de hoy?
Buen día, pues aprendí cómo nuestros malos hábitos pueden afectar toda la estructura celular y así pues enfermar nuestro estado de salud. Muy bien. Acá. Yo aprendí algo que me interesó bastante fue cómo afectan el consumo del alcohol, que pues, se podría pensar que una enfermedad mata más rápido la célula y es el alcohol. Un ejemplo, ¿verdad? Prácticamente el alcohol, el cigarrillo y la droga, pues son toxinas para nuestras células. Son toxinas. Acá, ¿qué aprendimos el día de hoy o qué me llamó la atención? Bueno, aprendí acerca de las acciones que debemos evitar para proteger nuestras células, nuestros órganos y cómo se ven afectadas. Bien, ¿verdad? Tenemos la mayoría daño irreversible, ¿verdad? Algunos hasta en alguna etapa pueden ser reversibles, pero la mayoría son irreversibles. Bueno, ya aprendí cómo las células no permiten que virus y bacterias entren, cómo las detectan, cómo saben que no le hace bien a ellas. Muy bien, acá. Diría que principalmente lo que aprendimos fueron sobre las proteínas, el tipo de proteína, cuáles son los elementos que están fuera de la membrana que señalizan y otros los que permiten entrada y salida, también sobre qué tipo de cosas pueden afectar las funciones de la célula, cómo está una célula cuando está sana, cuando está enferma. Muy bien. Allá un último aporte. Me llamó la atención la increíble diferencia cuando un órgano está al 100% y cuando está ya destruido prácticamente. Y que todo, ¿verdad?, se origina en la célula. Nosotros podríamos imaginar y decir, está enfermo de tal cosa, pero no, cuando está enfermo de algo es porque algo de la célula está dañado. Y dice que puede estar o falta de adaptación, o hay una lesión, o hay un cambio de la transcripción, o mejor dicho, del ADN. O sea, que la información que esté del ADN puede estar cambiado. ¿Quedamos claros con las tareas, chicos, virtuales? Porque ya les había preguntado, no sé. ¿Quedamos claros? Sí, maestra, todo bien. Ok, se ponen al día igual los virtuales que acaban de ingresar el domingo. Yo el viernes y el sábado estuve revisando hasta lo que va, no ayer no, el viernes porque estuve revisando todo lo que va hasta que va el día. Creo que mañana me voy a poner a revisar igual a ver que quienes ya van al día. Si no me equivoco, chicos, creo que el día que regresamos a nuestro primer parcial. Creo que sí, yo les confirmo por el grupo de WhatsApp, pero si no en el sílabo está. Maestra, disculpe. Dígame. ¿Sería posible que nos comparte el link del grupo? Porque creo que, bueno, en mi caso, yo como estudiante virtual no estoy en el grupo. Está la administradora del grupo. Igual yo, maestra, no estoy en el grupo. Igual yo. Yo tampoco, maestra. Creo que nosotros no tenemos grupo, profe. Revíselo. No está la administradora del grupo. No, sí tenemos grupos de WhatsApp, muchachos. Sí tenemos grupos de WhatsApp, incluso a veces, o sea, ustedes saben, ni yo ni ustedes a veces pasan el 100% en la plataforma. Sin embargo, cuando yo entro, si necesito dejarles mensajes, yo les dejo por ahí. Pero a veces sí es una comunicación más rápida con el WhatsApp, o igual a veces con algunas inquietudes, pues los estudiantes me escriben por ahí. Si no, entonces hagamos algo. Escríbanme ustedes a mi privado. ¿Tienen mi número? No.
Y yo voy a mandar a la administradora del grupo para que las agregue. Anoten mi número, 841 999 74. 841 999 74. Ajá. Ok. Bueno. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos el domingo 11 o 12, creo yo que es. Disculpe, profesora. 12, dígame. Yo estaba configurando mi audio y creo que quedé ausente, solo estaba esperando que terminara, no la quería. Déjeme ver para corregirlo, pues. Espéreme, no se me vaya, dígame su nombre. Soy la primera de la lista, creo, Scarlett Araica. Ah, sí, aquí está. Gracias. Ok.